Amén, mis hermanos, paz del Señor. Vamos a continuar con la serie. ¿Está muy cansado de la serie, hermano? Ha sido un poco extensa, pero que el Señor pueda tener provecho en lo que se ha compartido. Ya estamos casi finalizando. Yo creo que hoy día y un próximo sábado y ya estaríamos finalizando con la ayuda del Señor. Antes de pasar a la palabra, también quisiera corregir algunas cosas que se dijeron la última vez que me tocó compartir de manera pública, ¿ya? Cuando estuvimos viendo el versículo que está ahí en Apocalipsis, capítulo 2, acerca de la presentación del Señor. No sé si recuerdan, vamos a hacer un poquito de memoria y aprovechar la corrección con respecto a, y aprovechar de hacer una introducción al tema de hoy día. Cuando dice en el verso 8, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, y estuvimos considerando algunos aspectos de la muerte. Y yo hice varias preguntas a la congregación que eran como para meditación, y algunos hermanos respondían, y en algún momento yo dije, hermano, ¿por qué morimos? No sé si recuerdan. Amén. Y algunos hermanos dijeron, por desobediencia. ¿Ya? Y yo dije que no. Lo cual tengo que contextualizarlo porque ciertamente el hombre muere por causa de la desobediencia y del pecado que tenemos nosotros, cada uno por haber nacido en este cuerpo de muerte, que es la condición humana. Entonces, lo que pasó ahí es que ciertamente está esa realidad que es por causa de la muerte antes de la venida del Señor. Estos son aspectos del antiguo pacto, ¿ya? Entonces, en el antiguo pacto, cuando el Señor expresa y dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿verdad? Lo que se está refiriendo ahí es que claramente los hombres morían. ¿Por qué? Porque había un reinado de la muerte durante todo ese tiempo, que son miles de años, en los cuales el Señor aún no había instaurado el sacerdocio levítico, no había venido la ley de Moisés, y como no había venido la ley de Moisés, no tenían el tipo de Cristo aún para poder ahora los hombres ser rescatados del poder de la muerte, porque este es el por qué nosotros hoy día cenamos, por ejemplo. ¿Por qué nosotros hoy día nos reunimos? Es porque celebramos la victoria del Señor. ¿Pero sobre qué? Para que haya una victoria, tiene que haber alguien que fue derrotado, ¿verdad? ¿Y este que fue derrotado, quién es? Hay tres enemigos grandes que la misma Escritura menciona, ¿verdad? Uno es la muerte, ¿amén? El mundo y el que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás y todos sus demonios. Y Pablo habla y escribe en sus epístolas y dice que él los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Y lo cantamos muchas veces. Entonces, hermano, permítanme corregir eso. Ahí a lo mejor pasamos muy rápido por el verso, pero tiene que ver con ese evento que es la victoria del Señor sobre la muerte, y que ahora nosotros no tenemos temor, o si aún hay temor, podemos tener confianza en que el Señor, y dependemos de Él cuando nosotros vayamos a la muerte. ¿Cuál muerte? Esta muerte biológica, pero no la muerte de nuestra alma, no ser echados a un lugar sin esperanza, sino que, como dice el apóstol Pablo, vamos a dormir. Ahí hay varias escuelas de pensamiento filosóficas, por así decirlo, de qué significa ese dormir, pero es lo que dice la Escritura. Amén. Vamos a la muerte a esperar a que el Señor nos levante en victoria por la muerte. Así como Él resucitó, seremos resucitados con Cristo. Amén. Entonces, ¿ahí hay alguna duda, hermano? ¿Algo que se quisiera también corregir o están? Amén. ¿Para continuar? Amén. Vamos a continuar entonces, amados hermanos, capítulo 2 entonces de Apocalipsis. Vamos a ir al verso siguiente. Y dice, vamos a ir al verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y habíamos estado analizando este versículo acerca de la situación que vivieron los hermanos de la época, en la cual había esta ley romana, ¿verdad? Esta ley del imperio, donde el imperio romano permitía ciertos rituales, ciertas religiosas, y el Señor, de alguna manera, por medio de esta ley, amparaba a los hermanos de la época que tenían no la prohibición, sino como que no había una persecución activa por causa de creer en el Señor. Todavía no estaba instaurado el sacerdocio del Imperio Romano, la religión como imperante, donde se divinizó
al César a un punto donde ya no podía haber otro Dios. Recordemos que Roma era politeísta. Habían varios dioses, pero llegó un momento en la locura del emperador, en este caso Nerón, que fue el primero, en el cual él se creyó todas estas profecías y estas cosas que tienen y estas historias que tenían de alguna manera los dioses como Saturno, Urano, los dioses tanto griegos como romanos, los fusionó en una sola religión y creó la religión del imperio, donde ahora Nerón era el dios por sobre los dioses. Y por lo tanto se hizo una estatua, se hizo un carro donde paseaba esa estatua, como hoy día se practica en algunas religiones, ¿verdad? Se paseaba por las calles, pero la gente tenía que salir de sus casas activamente, prender incienso y confesar que él era Dios. César es el Señor, y la palabra Señor que ocupaban ellos tenía que ver con esta divinización de ese hombre. Como los hermanos, y por causa de la fe en el Señor Jesús, no podían, ¿verdad?, participar de eso, comenzaron a ser perseguidos. Y aquí aparece el verso siguiente, ¿ya? Todo esto lo vimos la semana pasada y agreguemos algunas cositas. Y vamos a ir ahora al verso 10. Y este va a ser nuestro versículo de hoy día. ¿Amén? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Vamos a dejar hasta ahí, ciertamente el versículo un poquito más largo, pero podríamos decir que toca dos aspectos. Entonces volvemos a leer con mucho cuidado, que el Señor toque nuestro corazón, ¿verdad?, con estas palabras. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Este creo que es uno de los versículos que ninguna iglesia quisiera recibir en una carta de un apóstol, ¿verdad? Y menos de el apóstol Juan, cuando él presenta que fue el Señor quien instauró, de alguna manera, la carta no era escrita por Juan, pero sabemos que proviene directamente del Señor. O sea, es el impacto que tuvo la carta en la iglesia en Esmirna. No fue un impacto solamente de conocimiento. No es como, sí, el Señor está con nosotros, amén. Sí, el Señor nos va a ayudar. Sino que esto generó que la iglesia tendiera a una actividad de preparación, ¿ya? A veces nosotros cuando leemos la palabra lo hacemos en una quietud espiritual. Por ejemplo, podemos leer que viene la gran tribulación, ¿verdad? Y todos lo sabemos porque hay como un conocimiento acerca de eso. Hay doctrina, hay estudio, hay hermanos que piensan que es antes, después, al final, que hay como 4 o 5 venidas del Señor durante ese periodo, y ahí hay muchas doctrinas. Pero a veces la palabra de la segunda venida del Señor, en Mateo 24 particularmente, como que el énfasis no es que la estudiemos como un tema, ¿verdad? No es solamente saber que van a haber rumores y rumores de guerra y pandemia y etcétera, etcétera, sino que el sentido del Señor es la preparación de la iglesia frente a los acontecimientos futuros. Cuando la iglesia en Judea recibió la profecía de un profeta que decía que iba a venir hambre, los hermanos comenzaron a guardar alimento, por ejemplo. Si ellos hubieran dicho, sí, está bien, o sea, ¿cuándo irá a hacer esto? ¿Será de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 100 años? No sabemos. Y podría la iglesia del tiempo haberse quedado un poquito siguiendo su conducta, ¿verdad? Siguiendo su manera de ser, siguiendo sus reuniones. Tal vez los hermanos se invitaban a comer, se invitaban a participar de sus mesas. Pero la iglesia en Judea juntó alimento. Las iglesias, particularmente de Antioquía, que recibieron la profecía, hicieron una acción que les permitió pasar ese momento difícil, que fue una hambruna, de manera más en paz. Otras iglesias que no se prepararon sufrieron, y estas iglesias que se prepararon tuvieron para bendecir a estas otras iglesias. Entonces, la cuestión es que la iglesia que se preparó y la iglesia que no se preparó vivieron la circunstancia de igual manera, ¿verdad? Ninguna fue sacada de la situación de la hambruna que hubo. Pero la diferencia fue la preparación frente a esa situación. Entonces, cuando nosotros leemos las cartas de Apocalipsis, que sabemos que son históricas, también sabemos que son proféticas, pero también sabemos que son arquetípicas,
de alguna manera, hermanos, nos tienen que llamar a la actividad propia de lo que el Señor está aconsejando. Porque esto no es que un hombre se paró en medio nuestro a decir, hermano, viene esto, sino que según las señales que el mismo Señor profetizó, ya las vemos muy encima. Hoy día vemos crisis en todos los países, vemos problemas en todos los países y nosotros estamos ahí al medio y tememos cada uno como familia, cada iglesia local y a la vez cada familia dentro de la iglesia local, cada varón como sacerdote sobre su casa tiene que tomar la palabra del Señor según lo que el Señor le muestre. Si vamos a ahorrar, si vamos a gestionar nuestros gastos, si vamos a endeudarnos, a lo mejor alguno quisiera decir, yo quiero cambiar el auto ahora que... Y me encalillo a, no sé, 20 años. ¿Será bueno? No estamos poniendo en cuestión de si lo debe o no lo debe hacer. Cada uno tome la decisión según le parezca, pero no deje afuera al Señor, ¿verdad? Porque el Señor está por todos los hermanos, por todas las iglesias, por gran parte de los hermanos que están mirando los eventos que están, deben ser un consejo, poner oído, y cada uno pasará la situación como se prepare, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es súper práctico. No es solamente saber lo que vivió la iglesia en Esmirna. Los hermanos, mira lo que hicieron. Qué precioso, qué bello. Ojalá el Señor fuera así con nosotros. Porque este es un llamado de lo general que va a vivir la iglesia a lo particular. Si leemos el final de la carta a Esmirna, solamente el final de la carta a Esmirna, y bueno, ya cualquiera de las cartas, dice el verso 11, el que tiene oído. Dentro de la carta, de lo general que es Esmirna, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer a la iglesia en general, pero el que tiene oído, dentro de la iglesia, cada uno en lo singular, en lo individual, podemos tener oído o podemos hacer oídos sordos. Y ahí es donde el Señor quiere, de alguna manera, golpear la puerta de nuestro corazón, porque ya estamos viviendo actividades, hermanos, muy proféticas que se están moviendo, pero también a la vez, eso no podemos maravillarnos y decir, gracias Señor, porque Él viene pronto. Pero junto con la venida del Señor hay una serie de acontecimientos que hay que observar, que hay que ver y que el Señor nos ayude a prepararnos, que el Señor despierte el corazón de los padres de familia, de los esposos, de las esposas, a tener y ir al Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdanos. ¿Cómo debo enfrentar esta situación? ¿Qué quieres para mi vida? Porque el Señor está avisando. Y como dice también por ahí Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde. Pero la parte B de ese versículo es, el simple recibe todo el daño. Entonces el Señor no quiere que seamos personas simples, o sea, personas que ignoran lo que está pasando a su alrededor, sino que seamos personas que contemplan las acciones que están sucediendo, vamos al Señor y pedimos su ayuda ¿para qué? Para poder prepararnos, ya sea en lo abundante, puede haber periodos de abundancia como periodos de escasez. José en su momento, como tipo de una iglesia en Esmirna, tipo de una iglesia de un hombre que estaba en medio de una situación, se le anunció por medio de un sueño, imagínense, un sueño, que venía un tiempo de abundancia, pero que no era infinito, que no era para siempre, ¿verdad? Duraba 7 años. Y luego de eso iba a venir un periodo de escasez absurdamente fuerte, ¿verdad? Donde pueblos fueron y desaparecieron de la faz de la tierra y por eso, en este caso, la familia de Jacob tuvo que ir a pedir albergue a Egipto. Porque era tal la hambruna que si no hubieran hecho eso, hubieran muerto en el desierto. Entonces, ¿qué pasa? José, de ese sueño, él reconoce la voz del Señor que vino a él, ¿verdad? En ese sueño, y toma cartas en el asunto. Entonces, así también, nosotros, cada uno en lo particular, como familia, orar al Señor, presentarle, Señor, esta palabra que están compartiendo los hermanos. Señor, muéstranos, guíanos. ¿Cómo debo administrar mis finanzas? ¿Cómo debo administrar mi paternidad, mi maternidad, mi familia? ¿Deberé tomar esta decisión? Y allí, hermanos, que el Señor nos ayude para poder enfrentar todo lo que se aproxima, porque eso viene, porque está profetizado, pero también nosotros podemos diferenciarnos entre pasar ese momento de manera amarga o pasarlo de manera un poquito más tranquilo, ¿verdad? Ayudados por el Señor, obviamente. Y el Señor comienza con esta palabra, ¿verdad? Con esta frase que de alguna manera puede ser muy fuerte,
para la iglesia en esta época y tal vez un poco injusta, porque el Señor comienza así: no temas en nada. Y ya vimos, ¿verdad?, que la iglesia histórica ya tenía una presión social bastante fuerte, ya tenía persecuciones de manera más cotidiana, ¿verdad? No había un edicto firmado a sello por el emperador donde se persiguiera a los hermanos. Pero aquí el Señor anuncia que esto va a comenzar a suceder y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Ya? Vamos a ver lo que significa padecer hoy día, y también vamos a ver lo que significó el que el diablo echara a alguno de los hermanos en la cárcel. Y esto tenía un control del Señor sobre la vida de la iglesia, y eso, hermanos, debería darnos mucho respiro, porque el mismo Señor dice que todo esto que va a acontecer a nivel nacional, por así decirlo, a nivel de imperio, es por una causa. Y la causa es ser probados. Amén. Yo sé que estos temas, hermanos, son a veces no muy alentadores, pero son parte de la vida cristiana. Los hermanos en sus cartas, los apóstoles lo anunciaron, principalmente el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13 dice así: los que quieran tomar nota, después yo les puedo mandar los textos. Y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, aquí la palabra en español es enseñado, pero la palabra es entrenado. Amén. En todo estoy enseñado, para estar saciado como para pasar hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Continúa el verso diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nosotros podríamos llegar a esta apreciación de este versículo y decir: claro, los hermanos en ese tiempo, comer no era una normalidad como hoy día, ¿verdad? Habían días en que los hermanos comían, otros que no, y era como lo normal dentro de la iglesia. Pero el hermano Pablo dice que él ha sido entrenado. Y justamente, hermanos, el consenso de los hermanos de la antigüedad, del consejo apostólico, es que nosotros, hermanos, tenemos un problema por causa del pecado. Que el hombre lo que siempre va a buscar es lo suyo propio. El hombre de por sí está configurado por el pecado y enceguecido en satisfacer todos sus deseos. Y todos sus deseos tienen que ver con todas las partes del ser del hombre. Desde la parte del alma, ¿verdad? Desde la parte que no se puede tocar, que no se puede trabajar tal vez en eso de una manera práctica. El hecho de tener el amor, el hecho de querer ser amado, de querer ser consentido, de querer ser escuchado. Es más fácil muchas veces hablar de mis problemas, pero no ayudar al que los tiene, ¿verdad? O al prójimo, en este caso, de poder ir y salvarlo o darle un consejo. Es más fácil decir: hermano, ayúdenme, necesito esto, o estoy en este aprieto, ¿qué debo hacer? ¿Verdad? En esos aspectos el ser humano siempre tiende a ir hacia adentro, hacia sí mismo. Y ahí es donde el Señor nos va a mostrar que el padecimiento como tal es una manera que tiene el Señor de probar. Y la palabra probar está en 3 aspectos, ya a lo largo de toda la Escritura. En Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ese todo lo que falta, no es que el Señor le iba a llevar a la iglesia de los filipenses, que era la iglesia más pobre de la época, más pobre que Esmirna. Ya era una iglesia que estaba casi, se reunían por las casas de manera oculta. Fue una de las primeras en ser perseguida en el tiempo de las 7 iglesias. Fue una de las primeras que no tenían hermanos nobles. Esmirna tenía, como recordamos un poco la historia, como era un lugar como de opulencia, los hermanos que se convertían, algunos de ellos eran nobles. De hecho, hay una hermana que se llama la hermana Alce, ¿ya? En la historia de la iglesia. Y esta hermana era la cuñada del alguacil de la ciudad, es como del general de carabineros de la ciudad, por así decirlo. Y ese hombre fue el que mató a Policarpo, a su propio anciano. Entonces eran personas que estaban en lugares de excelencia, por así decirlo, hablando de lo humano, hablando de la sociedad,
y que con sus bienes ayudaban a la iglesia, y eso generaba que la iglesia pudiera tener como un poquito más de estabilidad. La iglesia en Filipo era una iglesia que no tenía nobles, que no tenía ayuda externa y solamente tenía al Señor, por así decirlo. Que después, si el Señor lo permite, en otra serie mucho más adelante podamos verlo con la ayuda del Señor. En Romanos 8, verso 18 dice, pues tengo por cierto, o sea, Pablo lo que está haciendo es tomando estas realidades que nosotros experimentamos y que él experimentó en su tiempo, tengo por cierto, o sea, esto es verdad, esto yo lo tengo experimentado, lo he vivido. Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que el apóstol Pablo, indiferente a las circunstancias de la vida, su mirada estaba puesta en el reino del Señor Jesús, en la vida venidera, en que el Señor, cuando Él venga, hermanos, lo que nosotros hemos experimentado acá, no va a ser ni una mota de polvo comparado con las glorias que el Señor tiene preparado para la iglesia. Y esa debe ser nuestra confianza, y ahí es donde la fe debe tomar un protagonismo, amén. No es solamente que nosotros nos reunamos y a veces hace frío, hace calor, a veces estamos agobiados, estamos cansados, estamos tristes, a veces muy alegres, otras veces muy sentimentales, tal vez un poquito más depresivos, pero todo esto que vivimos está por debajo de lo que es la fe. Porque la fe vence, hermanos, vence en nosotros y vence al mundo, vence las situaciones del mundo. Si en el mundo hay una guerra, nosotros por la fe podemos proyectarnos y decir, sí Señor, hoy día estamos viviendo esto, escasez y todas las situaciones, pero podemos ver más allá de que cuando estemos contigo, estas cosas ya no van a existir. Y esa es una manera en que el Señor nos cobija, nos da un aliento para seguir adelante. Tal vez el gobierno o diferentes sistemas de opresión como han vivido los hermanos en China durante cientos de años, los hermanos mismos que viven en Irán, porque en Irán hay hermanos, hay iglesia en Irán, que están viviendo todas estas circunstancias, o los mismos hermanos que se reúnen en Israel, porque en Israel también hay una iglesia de hermanos nuestros, y no porque sean judíos, ¿verdad?, sino en el sentido de los que han creído en Cristo. Esos grupos de hermanos sufren las decisiones que se están viviendo en lo político, en las guerras que se gestan, en los intereses del petróleo y todo lo que vemos moverse hoy en día, hermanos. Nuestros hermanos están ahí al medio junto con nosotros, mucho más afectados obviamente porque los hermanos están ahí en peligro. Pero la mirada del apóstol Pablo, que debe impregnarse en la iglesia, porque era la misma mirada del Señor, es poner nuestra mira en las cosas de arriba. Nuestra mira en el porvenir, en que si hoy día vivimos esto es por causa para mirar al Señor más plenamente, para experimentar las glorias del Señor de una manera mucho más intensa en nuestro corazón y tocar, como dice el apóstol Juan en su epístola, que podamos tocar al verbo de vida, experimentarlo en mi casa, experimentarlo, que como cuando escuchamos testimonios gloriosos, por ejemplo, hay un testimonio de una familia de hermanos en China, que ellos estaban peligrando su vida, habían sido denunciados en la policía local y supieron que iban a por ellos. Y ellos se juntaron a orar, empezaron a orar, Señor, ayúdanos, sácanos de acá. Y en eso apareció un desconocido, estas cosas que hace solamente el Señor, y los subió a un camión y los cambió de ciudad. En esa ciudad había otra iglesia y le tenían sus camas, su ropa, su alimento, todo preparado. En el momento ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos podrían haber muerto ahí, porque lo iban a buscar para llevarlos a prisión a hacer trabajo forzoso. Ojalá los hubieran algunos de nuestros hermanos que llevaron cautivos en el tiempo de la China comunista, y bueno, sigue siendo comunista, pero en el tiempo de la persecución más fuerte, algunos hermanos preferían ser muertos, o sea, tratar de irse para no estar 40 años en trabajos como un esclavo, hermanos, viviendo en celdas llenas de ratas, húmedas, muriendo de tuberculosis, muriendo de enfermedades por causa de infecciones, sufriendo la fiebre, sufriendo el despojo de sus bienes, viendo a su familia morir de hambre en las calles. Esos hermanos que vivieron esas circunstancias, lo que los sostenía, hermanos, era la fe.
Lo que sostiene a una persona en medio de esta dificultad es la fe. Por eso el versículo puede volverse, hermanos, incluso un poco injusto. Porque si nosotros lo vemos en la carne, podríamos llegar a este pensamiento de la época, ¿verdad? De la época romana, donde se burlaban de los cristianos diciendo: yo no quiero creer en un Dios que manda a matar a sus seguidores. O sea, para ellos un Dios tenía que ser como Zeus. Un Dios fuerte, con el control sobre las cosas, con un rayo en la mano, ¿verdad? Un tridente en la otra, ostentoso, poderoso, digno de ser recordado. ¿Y por qué? Porque Él tenía la capacidad de vencer. Entonces, un Dios en debilidad, un Dios que fue muerto, un Dios que de alguna manera no provoca por manera externa el hecho de poder seguirle, no provoca ningún ánimo de decir yo con Él voy a vencer, ¿cierto? En lo que conoce el mundo como vencer, tener dominio sobre algo, tener tierras, tener saciedad, tener ganado para comerme mis asados cuando yo quiera, tener mis vacas que me den leche, tener siembra y terrenos para yo estar tranquilo. Jesucristo no prometió nada de eso. Por eso no era algo que se promoviera por medio de la ostenticidad que hoy día, hermanos, las iglesias están utilizando como un medio de diversión, como un medio de gratificación, un medio de encuentro. Si tú te sientes solo, ven, porque acá no te vas a sentir solo. Pero el Señor en ningún momento ha prometido esas cosas. No vienen a la iglesia, porque la iglesia igual de entretenida que una discoteca. ¿Se fijan? El Señor no prometió nada de eso. Lo que el Señor ha prometido es justamente lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, así lo dice Pablo, que ya estaban en periodo de persecución, no por causa de Roma en este momento, pero sí por causa de los mismos judíos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que para el Señor lo valioso no era que Él pudiese darnos a heredad un terreno para que usted sembrara los árboles que usted quisiera y poder tener tranquilidad en su alma de que estoy tranquilo porque tengo mis graneros llenos, sino que el Señor lo que busca es que la fe venza el mundo. Que poner en actividad la fe, que la fe, como dice el apóstol Pedro, sea probada como el oro en el crisol. Que el amor que yo digo tener al Señor no se vea maleado, quebrado por causa de las circunstancias. Que yo no diga, Señor, ¿dónde estás? Y Dios es mentira, los cristianos están todos locos, son una sarta de personas que no tienen idea. ¿Por qué? Porque ponen en sus vidas con precio. Porque al final, como dice el Señor, como dice la palabra, somos contados como ovejas de matadero. Al fin y al cabo, así somos vistos por el mundo. Pobrecitos los cristianos, no tienen ni idea. Mira cómo son perseguidos, mira. Y todo por no querer quemar un puñado de incienso. Si ¿qué les hace malo quemar un puñado de incienso? Si la gente de ahí tal vez ni siquiera creía que el César lo hacía porque ya hay que hacerlo. Si para qué oponerme al sistema, para qué ir en contra, si un loco, yo lo hago nomás y da lo mismo. Pero para los creyentes no daba lo mismo. ¿Por qué no daba lo mismo, hermano, que los creyentes se negaran a sacrificar un puñado de incienso hasta la muerte? ¿Por qué en ese tiempo los creyentes tenían una intención con el Señor? Ellos tomaban las palabras del Señor Jesús como verdades irrefutables. Y ellos sabían que si negaban al Señor frente a los hombres, eso tendría un problema en lo eterno. Y ellos preferían, como dice Hebreos 11, ser perseguidos, torturados, aserrados, ¿verdad? Que la persecución momentánea no era un obstáculo para lo porvenir, sino al contrario, era el propósito de su propia perfección. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. El propósito, hermanos, de la tribulación, el propósito del padecer es la perfección. Y no solamente la perfección en el sentido de, bueno, yo así conozco al Señor o ahora lo amo más, sino también la firmeza. Porque dice, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esos versos, esas palabras, hermanos, que están ahí, ojalá cada uno las pudiera buscar en un diccionario para ver todo lo que conlleva, hermanos, porque esa perfección es heredar el carácter de Cristo.
No es solamente una perfección que los hermanos puedan venir a mí y encontrar un hermano que tenga tal vez piedad, ¿verdad? O solamente un buen consejo. Hoy el hermano bueno para aconsejar. Cada vez que le pido algo y le pregunto, el hermano tiene la razón en esto. No solamente eso, sino que ser y heredar ese carácter del Señor. No por causa de que el mundo me quiera, ¿verdad? Porque el mundo aborrece al Señor, lo puso en una cruz y lo vituperó hasta el cansancio. Sino que es buscar, hermanos, que en el Señor, yo entendiendo que mi carácter, que mi manera de ser, que mis aspectos, que mis pensamientos son corruptos y que no agradan al Señor. Y no porque el Señor no le agraden porque sea majadero o porque es, no me agrada, sino porque no están alineados a la vida eterna. De que en mí, hermanos, encuentro el individualismo, que en mí mismo encuentro la soberbia y el orgullo. Y para que eso sea iluminado por la luz del Señor, Él va a traer esta leve persecución. Los hermanos siempre toman esto, ¿verdad? Y suavizan ahí para darle esperanza a los hermanos. Una leve persecución que duró más de 200 años. Fue leve, para el Señor era leve. Luego tenemos versículos que son fuertes, hermanos, que dicen que, por ejemplo, la tribulación que viene sobre el fin de los tiempos, antes de que el Señor venga, no se ha visto ni se va a ver jamás. O sea que la persecución de Esmirna no se va a comparar a algunos aspectos que tal vez algunos de nosotros tengamos que vivir, o algunos de nuestros hijos, o de nuestros nietos, ¿verdad? No vamos a ahondar tanto en cuándo, sino en cómo estoy yo frente, si esa situación es mañana o es de aquí a 50 años, ¿verdad? Esa es la urgencia del Señor, que hay tiempo para prepararse, que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y eso lo cantamos en las bodas, lo aplaudimos y nos gozamos, porque es un gozo, pero la perfección, el vestirse de lino, conlleva un trato. Conlleva que el Señor va a pasarnos por el horno según lo que cada uno pueda soportar, y ahí el Señor también nos da conforte. El punto es que el Señor sabe cuánto puede soportar cada uno de nosotros y no nosotros. A veces nosotros ya queremos tirar la toalla, tal vez me quiero ir, quiero abandonar todo, ya no quiero seguir haciendo este servicio, no quiero seguir caminando en esto, no quiero reunir más porque aquí está la grande, y el Señor está esperando. Él tiene ahí el timer, por así decirlo, ¿verdad? Cuando uno cocina y pone estos para ver cuándo va a estar el pan horneado, cuándo va a estar el huevo cocido, ¿verdad? Cuándo se va a llegar a la perfección. En Hebreos 2, capítulo 10, ciertamente el Señor como ejemplo, ¿verdad? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este versículo algunos hermanos dicen, no, porque el Señor es Dios, ¿cómo Él va a ser perfeccionado si Él ya era perfecto? Claro, lo que tenía que ser perfeccionado y mostrarse como ejemplo para toda la iglesia es la parte humana del Señor. La parte que Él hereda, ¿verdad? Cuando Él se hace carne, nace como un hombre y en esa formación como hombre, Él comienza a vivir aflicciones. Aflicciones como la del desierto frente a Satanás, cuando tuvo hambre. Aflicciones como cuando ve a su amigo íntimo morir de una enfermedad y vio a aquel grupo de judíos que eran vecinos y amigos de la familia y el Señor en un dolor íntimo, ¿verdad? Él llora por su amigo. Triste sería que el Señor se hubiera presentado como Dios sin relación con las emociones humanas y hubiera vencido. ¿Por qué? Porque hubiera sido como... No hay ningún sacrificio en esto, o sea, ¿cuál es la aflicción? Pero el Señor se despoja de su gloria, como dice Filipenses, y estando en la condición de hombre, en esa condición se humilla a un nivel más siendo esclavo de los hombres, siervo de hombres. Y a un esclavo entrega su vida por completo a la muerte. Y muerte de cruz, no cualquier muerte. La muerte tormentosa, la muerte del vituperio, la muerte como hace unas semanas atrás analizábamos con los hermanos de los días viernes, acerca de cómo el Señor se entrega, no solamente entregó su cuerpo, sino que Él entrega su cuerpo, entrega su alma y se derrama, pero también su espíritu, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono del Padre fue incluso a nivel de espíritu, Él quedó solo. Y en esa soledad, Él vence.
vence como hombre y se levanta de entre los muertos como Dios. Hombre 100% y 100% Dios. Hebreos capítulo 5, 8 y verso 9 dice, y aunque era hijo del Señor, era hijo de Dios nuestro Señor Jesús. Él mismo lo dice, ¿verdad? Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, o los que le siguen, o los que escuchan su palabra, ¿verdad? Los que son sus siervos, sus discípulos. Entonces, esta perfección, Él como primero, por eso Él dice y puede decir, yo estuve muerto, pero viví, vencí la muerte, y no la venció con el poder, con su poder de Dios, ¿verdad? Él no tomó a Satanás así como con una telequinesis y lo mandó así como en las películas, ¿verdad? Así, ya, vete, y lo mandó a volar. No, Él no ocupó del poder, del todo poder sobre las cosas materiales. Él venció en obediencia. Él venció sujeto al Padre. Él venció en la humildad del Cordero. Él venció a Satanás y le quita el poder que tiene sobre los hombres, pero ahora falta que Él venga y lo venza, ahora sí, con el poder del Todopoderoso. Por eso Él lo toma, lo ata, ¿verdad? Ya es algo público, algo evidente. Lo ata por 1000 años y luego es lanzado, ¿verdad? Al lago de fuego. Esa victoria es la que falta, la que está profetizada. Pero Él ya fue derrotado, Satanás, por la obediencia del Hijo. Solamente por fe, solamente en comunión con el Padre. Y esa es la manera en que nosotros también podemos vencer el mundo, vencer al enemigo. Cuando Él viene con sus tentaciones, con sus caprichos, con sus deleites, cuando Él viene con que no te hagan daño, que no te hagan mal, que no hablen mal de ti, que no importa lo que tú... Cuídate a ti mismo, ámate a ti mismo. Ahí es donde nosotros podemos vencer en obediencia al Señor. Señor, si me están persiguiendo, Señor, si esto va a negar tu nombre, Señor, si esto va a ser de mal testimonio, me niego a mí mismo. Y eso es llevar la cruz. Y eso es vencer. Pero no es vencer solamente en los aspectos de cuando el Señor venga y sea atado el enemigo, nosotros también venceremos en ese momento juntamente con Cristo. Pero por ahora podemos vencer como corderos, como ovejas de nuestro pastor. Santiago capítulo 1, particularmente el primer capítulo de Santiago es una oda al sufrimiento, ¿ya? Pero no una oda al sufrimiento como enalteciendo el sufrimiento, sino una oda al propósito del sufrimiento en el creyente. Y dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta o completa para que seáis perfectos y cabales o sobrios de pensamiento sin que os falte cosa alguna. Esa cosa alguna no tiene que ver con nada mundano, con nada de la terrenal, solamente aspectos espirituales. Entonces el apóstol Santiago, que era anciano obispo de la iglesia en Judea en ese tiempo, él le escribe una carta a los hermanos. Este hermano fue uno de los primeros en ser martirizado y él les dice que estas aflicciones tienen el propósito de la perfección, pero no solamente de la perfección a nivel carácter, sino también de los pensamientos. Por eso ocupa la palabra cabales. O sea que cuando yo me voy a enfrentar a una situación, yo puedo tener dos caminos. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto cuando ellos iban saliendo. Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel cuando estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Que los hermanos tuvieron dos caminos. Un camino fue el que enfrentó Josué y Caleb, que fue obedecer al Señor y creerle. Y otro camino fue rezongar, quejarse, murmurar, ponerse a pleito con el Señor. Ambos son pueblos, amén. Ambos fueron considerados dentro de la victoria del Señor. El proceso de unos fue una victoria en sí misma en el proceso, los otros fueron derrotados en el proceso, pero vencieron. ¿Por qué? Porque son pueblo. Entonces nosotros, hermanos, podemos vivir lo mismo. Podemos vivir y experimentar una tribulación de enfermedad económica, de cualquier índole que nosotros nos golpee, anímica, depresiva. Y yo tengo dos caminos. Puedo irme en contra del Señor, de mi Padre, y empezar a reclamarle, y empezar a exigirle, y empezar a dudar, y empezar a apartarme, empezar a decaerme.
O puedo hacer lo que hicieron los hermanos de la época, que son para nuestro ejemplo, y aferrarnos del Señor. Y eso es personal. En eso estoy como el Señor y estoy yo, cara a cara. Job, cuando él comenzó a ser atribulado, empezó desde lo más externo, ¿verdad? Sus siembras, sus cosechas, luego su parte económica, que fueron sus ganados, sus vacas, sus toros, luego la parte emocional directa, que fueron sus hijos que murieron, luego su corazón mismo, ¿verdad? Lo más íntimo, que era su propia esposa, fue abandonado por su esposa, luego comenzó a ser abullado por sus amigos, o sea, empezó a ser pisoteado, fue puesto en cuestión todo su hacer, toda su obra, todo lo que él hizo para el Señor fue puesto delante de los hombres, y los hombres lo tomaron y dijeron, este no servía a Dios, este sirve al Señor en balde, este no era tan creyente como decía. Este se paraba en medio del pueblo, de la puerta de la ciudad y juzgaba. Era como uno de los sabios de la época, que se paraban y la gente venía con los problemas a ellos y ellos le decían, tiene que hacer esto, no haga esto. Podían tomar a una persona y meterla en prisión. Ese era el poder que tenían los justos o las personas que eran consideradas sabias. Y Job era uno de ellos. Entonces todo el pueblo se le vino encima, o sea, ya con todo el despojo de sus bienes, el despojo de su familia, quedó absolutamente solo. Y él apareció desde dentro de él lo que ya había. No es que haya aparecido en el sentido de que eso lo llevó a eso, sino que el Señor, trabajando íntimamente en el corazón de Job, encontró que había en él justicia propia, vanagloria. Y él, en un capítulo en específico, comienza y dice, que venga Dios cara a cara, porque yo le voy a decir que yo no merezco estar acá. Ahí aparece lo que el Señor quiere trabajar, lo que el Señor quiere alumbrar. Mientras él estaba cómodo, eso nunca apareció, no se manifestó. El Señor lo llevó por padecimiento a eso, para sanar eso que estaba en su corazón y él poder servir al Señor perfectamente. A veces nosotros, hermanos, podemos tener un servicio en medio de la casa del Señor, sea predicar, tocar un instrumento, visitar, dar consejo, ofrendar, interceder, orar. Pero el Señor, que escudriña la mente y el corazón, va a ir en pos de la perfección de sus hijos. Él no se va a quedar. Si es como un hermano lo predica así, un hermano de la antigüedad lo predica de esta manera y dice, es como que yo viera a mi hijo que tiene las manos sucias y está a punto de comerse un bocado. Yo sé que eso le va a ocasionar una enfermedad. Y yo tengo dos actitudes. Lavarme las manos, ¿cuál Pilato? Bueno, que se enferme. Da lo mismo, si total después igual se va a recuperar. Si ya se le va a pasar, ¿qué importa? O tomarle las manos, el niño va a pensar que el papá no quiere que coma y refregarle tal vez con un jabón, tal vez le va a doler, está pegada la mugre, y ahora sí puedes comer. Ese proceso es una leve tribulación. Eso es lo que el Señor busca con el corazón de sus hijos. Que si yo estoy sirviendo en esto, Él me va a capacitar, pero no me va a capacitar dándome el conocimiento, la sabiduría, como Salomón la recibió de una manera gloriosa, sin pasar por el proceso de la madurez para poder servir al Señor de manera correcta. A veces nosotros queremos las cosas que son gloriosas, pero eso, para que sean recibidas en un corazón correcto, necesitan pasar por un proceso. Porque no conocemos nuestro corazón. Por un lado el Señor nos pide nuestro corazón, por el otro lado el Señor Jesucristo declara que de ese mismo corazón que el Señor pide, viene todo lo malo. Guerras, pleitos, divisiones, persecuciones, blasfemia, un montón de cosas. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él lo quiere, no para quedarse nuestro corazón y nuestro amor, para limpiarlo, para trabajar en Él como un alfarero, para que Él depositar su gloria en nuestro corazón y luego dejarnos servir. Y cuando aparezca una desviación en ese vaso, lo va a volver a tomar y lo va a empezar a perfeccionar. O sea que Él no nos quiere pasar el sufrimiento porque Él sea un Dios sanguinario. Lejos esté de nosotros ese pensamiento, amados hermanos. Él lo que busca es que su servicio, nuestra devoción al Señor sea algo de peso de gloria, algo eterno, algo que no cambie según las circunstancias. Es que a mí me gusta servir en verano porque estoy de vacaciones, pero en invierno no sirvo.
porque me da frío. ¿Se fijan? Que no cambie según las estaciones del año, según, mano, cuando yo estoy, no sé, en vacaciones, ando contento en la casa, sí, pero cuando estoy trabajando ando con así una cara amargada, no, y mi hijo, no tengo tiempo, no. No cambiar nuestro servicio, no mutar las cosas que nosotros hacemos delante del Señor por lo que experimentamos de manera externa. Avancemos un poquito, vamos a hablar acerca de algunos textos. Yo estoy acostumbrando, hermanos, tomar mucho de los hermanos de los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, que escribieron cosas muy preciosas para estar alineados a ese pensamiento, porque a veces nosotros podríamos, en base y con la tentación de tomar un versículo, hacer nuestra propia doctrina. Entonces, me es seguro no hacer eso, no interpretarlo, sino tomar la interpretación de los discípulos de los apóstoles, junto con la de los apóstoles, y de la historia de la iglesia, y de lo que se ha ido heredando en hermanos que son fieles al Señor durante toda la historia, para poder tomar esto y presentarlo a ustedes. Dice así: Ignacio de Antioquía, un hermano maravilloso, un hermano que educó a gran parte de la población cristiana cuando no habían personas que compartieran las virtudes del Señor. Y con respecto a una carta que escribió a los romanos, ¿ya? Hablando de la perfección, él mismo dice de sí: ahora empiezo a ser discípulo, que ninguna cosa visible ni invisible me impida alcanzar a mi Señor Jesucristo, que el fuego y la cruz, la manada de fieras, el desgarramiento, el desmembramiento y la trituración de todo mi cuerpo vengan sobre mí, con tal de que yo alcance a Jesucristo. A mí me impactó mucho este hermano, porque este no era un hermano que estaba tan metido como en la guerra, por así decirlo, así en las calles. Él era un hermano muy intelectual, pero él en la fe, hermanos, también fue martirizado, Ignacio de Antioquía. También escribió lo siguiente este hermano y dice: escribo a todas las iglesias y a todas les inculco que voy a morir de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo ruego, no me mostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, por medio de las cuales se me concede alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser hallado pan puro delante de Dios. Estos son hermanos que dieron su vida, hermanos. No son hermanos que aparecieron, que dijeron un par de cosas y después se fueron, o que estuvieron en reposadamente. Estos hermanos murieron por la causa de Cristo, y merita que la iglesia conozca sus pensamientos y lo que ellos recibieron del Señor. Juan Crisóstomo, el arzobispo de Constantinopla, dice en su texto Homilía sobre Hebreos y Cartas a Olimpia: la aflicción es un fuego purificador, no quema el alma, sino que consume la escoria que está en el alma. El oro que se somete al horno no pierde su naturaleza, sino que se limpia de toda impureza. Así el alma en el crisol de las tribulaciones se vuelve brillante y pura en las manos del Señor y glorioso. Entonces los hermanos no tenían esa pesadez que tal vez a nosotros nos embarga cuando empiezan a ocurrir estas cosas mundiales, porque ellos vivían en una situación de tensión constante, entonces estaban un poco más entrenados. Entonces, hermanos, nosotros no vamos a ser perfeccionados aparte de ellos, como dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Sino que juntamente con ellos. Entonces, hermanos, no tenga temor de lo que está aconteciendo, más bien preparémonos, porque lo que está aconteciendo es un principio de tribulación. Primero, y el Señor no va a acontecer como con Abraham. Yo siempre me gusta observar a Abraham, porque él no comenzó con un llamado de sacrificio inmediato, o sea, no se despojó de lo más duro al principio. El Señor lo empezó a trabajar desde lo exterior. Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Un llamado a salir fuera, un llamado a hacer la iglesia del Señor, ¿verdad? Que eso es lo que significa al final que seamos una iglesia. Hemos sido llamados a salir fuera de este mundo. Y eso es lo que el primer llamado del Señor para todos nosotros es: salir del mundo. Así, por eso Abraham es padre de la fe, porque fue el primer llamado a salir del mundo, ¿verdad? Y luego fue llamado a caminar por fe. Camina delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Y él transitó y dio vueltas en un desierto. No fue fácil, no fue perfecto, en el sentido de que no haya tenido problemas Abraham. Cuando se le llama a salir fuera, se demoró casi 40 años en hacerlo. Desde el primer llamado, que fue a Taré, su papá, hasta que él sale, pasaron 40 años. Taré muere, porque Taré fue llamado a salir fuera, pero sale Abraham.
como este hombre nuevo, ¿verdad? Que el viejo no puede heredar las cosas del cielo, y ahí hay una figura muy preciosa acerca de la vida nueva, que nosotros no podemos seguir al Señor en la carne, en el viejo hombre, es imposible. Pero Él llama a Abraham a salir fuera, y sale, pero sale con su esposa, pero sale con Lot. No le dijo el Señor que saliera con Lot. Y eso le trajo problemas. Así como nosotros podemos obedecer al Señor parcialmente, pero eso va a traer consecuencias. Y esas consecuencias se pueden volver un problemón, como le pasó a Abraham, que tuvo que literalmente tomar todo lo que él estaba viviendo, su esterilidad, sus problemas depresivos, sus problemas con su esposa, el problema que tuvo con Agar, con los niños, con los conflictos que tenían los pastores unos con otros, que se ponían a pelear por la tierra, por el agua, por la escasez. Y aparte, Lot, diciéndole, oh, me llevaron preso, me quiero ir para allá, nos queremos dividir, que quiero irme acá. O sea, todos los problemas familiares que tenía de conducta, aún los problemas internos que tenía Abraham, se le suma otro universo entero de problemas que era Lot mismo, con todos sus quehaceres, con todos sus temas. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos llame a tomar una decisión, busquemos al Señor, porque esto puede llevarnos a tener consecuencias. Y una vez que logra Abraham ya madurar, el Señor le pide lo más difícil, ¿verdad? Su propio corazón, por no decirlo de otra manera, su propio hijo. El que había sido esperado, su esperanza, su gloria. La gloria de Abraham era su hijo. Su hijo dado por el Señor, el hijo de la promesa, y se le llame a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque no se le podía subir el hijo al corazón a Abraham. Ese lugar se le pertenece solamente al Señor. Y él, ya habiendo pasado por la prueba, habiendo tocado al Señor en muchos aspectos de su vida, es obediente y lo hace. Y el Señor le devuelve a su hijo. Y Abraham tenía la fe de que si aún lo hubiese quemado, porque eso era lo que tenía que hacer después de degollar a su hijo, tenía que quemarlo, de ahí el Señor le iba a levantar nuevamente a Isaac. Esa era la confianza plena que tenía Abraham con el Señor. Y que el Señor le llama que era su amigo. Una persona que confía plenamente en otra. Uno de los más grandes hombres que ha pisado la tierra después, obviamente, del Señor Jesús. Abraham, el amigo de Dios. Ahora bien, hermanos, nuestro conocimiento espiritual del Señor. Las tribulaciones, ¿nos hablan de que el Señor está moviendo o lo vemos solamente como un aspecto de, oh, mira lo que está pasando en el gobierno, mira la benzina, mira aprovechando la instancia, ¿verdad? Que estamos sufriendo todos juntos esto. Oh, mira lo que va a subir todo y el Señor está ahí esperando que vayamos a Él. Que así como el Señor nos ha sostenido durante todos los años que usted y cada uno en lo particular tenga de vida, ¿no será el Señor poderoso para sostenerlo otros años más? ¿Verdad que sí? Aunque suba la benzina al cuádruple. ¿Acaso no es el Señor el que nos da el vestido, nos da el alimento? Entonces, la duda es una siembra de Satanás frente a la adversidad. Entonces, nosotros mientras estamos siendo probados, va a aparecer alguien. Y va a aprovechar la debilidad del hijo. Así como cuando el Señor fue al desierto, la prueba instaurada por el Señor fue que el Señor Jesús tuviera fe para ser sostenido por la fe en el desierto 40 días y 40 noches. Pero ¿quién aparece en medio del desierto? Satanás, el diablo. A tentar. La palabra tentar, como le había mencionado hace ya unos tiempos atrás, es la misma que la palabra de prueba. ¿Ya? Y la palabra tentar, en este contexto de Esmirna, es la palabra peirazo, ¿ya? En griego, que significa poner a prueba y hasta el punto máximo de estrés alguna cosa. Es como cuando ustedes han leído esta parte, obviamente que sí, pero lo traigo a colación, cuando dice que el fruto del Espíritu es la templanza. ¿Amén? La templanza es justamente este proceso de peirazo en griego, que es tomar un metal, meterlo al rojo vivo hasta justo antes que quiebre su estructura y se saca antes de que quiebre estructura, o sea, antes que se haga líquido, antes de que cambie de sólido a líquido, comienza a irradiar calor, llega hasta el centro del metal. Imaginemos que tenemos una barra aquí gruesa. Voy a tratar de ocupar esto como referencia. Esto es una barra gruesa y el calor va a empezar a entrar desde afuera hacia adentro. Y cuando llega justo al centro es sacada, metida en ácido y luego es golpeada. Cuando el Señor está hablando de que para que seamos probados, en este versículo es
el proceso de la templanza? Es que Él no nos quiere quebrar, nos quiere hacer mucho más robustos. Entonces, a veces nosotros decimos, no, Señor, yo aquí no aguanto más, yo es que no voy a aguantar, estoy ahí aguantando. Y no, Señor, y el Señor, no, te falta todavía, estás crudo, te queda un poquito más. Y uno, no, Señor, es que yo no, Señor, ya no aguanto. Y ahí cuando el Señor sale, ¿verdad? Nos saca del fuego, nos mete en el ácido y ahí empieza a golpear ahora, porque también tiene que formar el carácter de su Hijo en nosotros. Y eso es templar. Y cuando la espada sale, ¿qué pasa con ella? Cuando golpea algo, otra espada, cualquier metal, no explota por estar adentro, no está templada en su interior, sino que está completamente perfecta y es útil para el propósito por el cual fue creada. Entonces, hermanos, nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y nuestra alabanza, cuando sea probada, cuando yo esté en los momentos más depresivos de mi vida, cuando hayamos pecado, cuando esté tirado en el suelo, hermano, llorando, yo sé que muchos lo han experimentado, cuando ya no demos más, cuando estén los problemas matrimoniales, los problemas en la iglesia, los problemas en la casa, económicos, y yo diga, Señor, ya no doy más. El Señor busca que de allí nazca una alabanza. ¿Por qué? Porque las cosas externas, hermanos, no deberían a nosotros afligirnos. Claro, el que esté triste, dice el apóstol, haga oración. Y el que esté gozoso, cante alabanzas. Y todo ese contexto, ¿qué es? Adoración. O sea, que la adoración permanezca constante. ¿Por qué? Porque la adoración, hermano, es la reacción, como compartía el hermano Roberto la semana pasada, es la base para poder alcanzar aquellos aspectos que son espirituales y que podemos constatar con el Señor. Que cuando experimentemos la paz de Dios, que no es como el mundo la da, la paz externa, la paz de tener todo tranquilo, que tengo mi trabajo, mi vehículo, mi estabilidad económica, mi estabilidad de salud, mi estabilidad con mis hijos, entonces yo voy a ser feliz. No, mi felicidad es el Señor. Y por cuanto es el Señor, nadie me la arrebata, aunque, como dice el apóstol Pablo, desnudez, espada, persecución, hambre, nada nos separará ¿de qué? Del amor de Cristo, de Cristo Jesús. Pero a veces se nos arrebata. Y el arrebato, hermano, el decir, yo ya no creo en el Señor, no, estoy enojado con el Señor. Eso es muestra de que aún no hemos sido lo suficientemente templados y el Señor nos va a dejar descansar, pero va a volver a tomarnos en algún momento, nos va a examinar y vamos de nuevo, hasta que seamos perfectos y cabales. Y eso va a ser glorioso para la familia. No hay nada más glorioso que un papá de familia templado. Un papá en medio de la casa que cuando venga el hijo en una desesperación, él exprese esa templanza del padre que ha sido templado también en él y pueda decir, hijo, tranquilo, tenemos al Señor, y que sea una columna en su casa. Y no que cuando venga el hijo llorando, también encuentre al papá llorando y desesperado, no sabemos qué vamos a hacer, hijo. Agárrate de donde podáis porque aquí no salimos. No, ¿verdad? Sino que yo encuentre en mi papá, como niño, ¿verdad? Como un niño chico, decir, mi papá tiene el control de las cosas. No se arrebata, no cae en nada de esto. Él es seguro, en desesperación, como dice el hermano Felipe. Es seguro, es alguien que yo puedo confiar porque mi papá no me va a abandonar. Así también los papás con el Señor, ¿verdad? Ahora ya más maduros, entendiendo que el Señor es todopoderoso, así también los hijos puedan ver en un papá el carácter del hijo. Para que ellos también sean formados en eso, en sus necesidades, en sus debilidades. Usted sabe que su hijo también tiene luchas en su corazón. Tiene luchas conociendo al Señor, tiene luchas para sujetarse, para obedecer, tiene luchas para poder obedecer al papá cuando manda algo y se manifiesta ahí la dureza del corazón. También son tratados en su nivel por el Señor. Por eso el apóstol Juan escribe en su carta y dice, hijitos, os escribo, jóvenes, os escribo porque habéis vencido al maligno. Miren, los jóvenes pueden vencer al maligno, porque el apóstol sabe que en medio de la adolescencia, en medio de ese proceso de juventud, el mayor ataque hacia los jóvenes es la tentación. Y eso proviene directamente por el diablo. Y por eso el Señor, el apóstol Juan, por medio del Espíritu, les dice, habéis vencido al maligno, hermano. Como joven tú puedes vencer al maligno. Le escribe a los niños, a los padres, a las hermanas.
y todos aquellos aspectos que hablan de relación, de comunión, de conocer al Señor. Entonces la palabra para prueba es peirazó. En Santiago capítulo 1 verso 2 esas diversas pruebas es peirazó. En Hebreos 11 capítulo 37 cuando dice fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, también es la misma palabra de Esmirna, peirazó. En Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 dice amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. La palabra prueba ahí es peirazó, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero no solamente existe peirazó, ¿ya? También existe dokimazó, que es otra palabra que también se ocupa para prueba, pero tiene este sentido. Esta es una palabra de metalurgia que no busca destruir, sino buscar la autenticidad. La otra buscaba cambiar y hacer algo mucho más excelente que antes. Pero esta palabra, dokimazó, que vamos a ver a continuación, tiene de validación. Es como un billete falso y de uno original. Yo los pongo a prueba. No es la misma prueba de la espada, es la prueba de autenticidad. ¿Y qué dice? Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, para validar la fe necesitamos ponerla a prueba. Una cosa es que el Señor nos va a poner en un lugar para hacer como cual horno, al fuego ahí vamos a tener que soportar, y otra es que yo tengo que mostrar mi fe, que es diferente. Cuando yo debo ser íntegro en lo que digo con lo que hago. En Santiago capítulo 1 verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuevamente la palabra de autenticidad. Romanos capítulo 5, verso 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. O sea que nuestra paciencia, cuando yo digo, hermano, yo te estimo, yo te soporto, eso va a ser puesto a ver si es verdad. Autenticidad de nuestra paciencia, autenticidad de nuestra fe, autenticidad de nuestro cristianismo, autenticidad de lo que decimos ser. Y esto no es para ser avergonzado de, mira, no era tan paciente como dijo, se enojó el hermano. El hermano no estudió tanto como decía que estudiaba, se equivocó en este versículo. No es para avergonzar, es para darnos cuenta de lo que somos y lo que necesitamos de parte del Señor. Es para que no parecer, es como... Yo me acuerdo de los dibujos animados antiguos, hermano, del Bugs Bunny. ¿Y se acuerdan que el Bugs Bunny de repente sacaba una pesa como de 2000 kilos? Y la levantaba y hacía, y había un fortachón al lado que andaba con una de como de 100 y no podía, y miraba así se le salía el ojo. Es como eso, hermano. A veces nosotros decimos de nosotros mismos y pensamos de nosotros mismos que podemos levantar 2000 kilos cuando realmente podemos 20 nomás. Es como que el Señor nos trae a la realidad. Hijo, tú estás en esto, trabaja acá. No te parías, no te vayáis tan allá, porque allá no, todavía no. Entonces es por un tema de seguridad. Y esto, hermanos, aconteció que había un hermano en la antigua Esmirna llamado Jerónimo, creo que ya lo hablamos, que él salía por las plazas y por las calles gritando, yo soy cristiano, conviértase al cristianismo, y era muy eufórico el hermano, era muy poderoso en palabras, y la gente decía, oye, el Jerónimo es valiente, oye, el hermano valiente, porque no le importa ahí al lado de los romanos predicándole. Y todos lo tenían como un hermano maravilloso dentro de la iglesia. ¡Uy, el hermano Jerónimo! Y pasó que un día se encontró con alguien que no lo soportó tanto, porque como era joven, era chico, tenía aproximadamente como 23, 24 años. Entonces, como que la sociedad como que decían, está loco, es el loquito del pueblo. Pero llegó uno que dijo, no lo vamos a soportar más. Y lo tomaron preso. Se lo llevaron preso. Y lo pusieron frente a las bestias. O sea, lo habían llevado ya para matarlo. Y cuando él se enfrentó a las bestias, él negó al Señor. Y negando al Señor, le dijeron que no solamente era suficiente que negara al Señor, que quemara el incienso, que dijera blasfemias de Jesucristo, porque era todo un tema. O sea, no era solamente decir, ya quemo esto, sino tengo que enlodar el nombre del Señor, o sea, como decirle garabato al Señor, literalmente eso, hacer ciertas actividades que conllevan sacrificar un animal, o sea, todo lo que va en contra del Señor, y decirme, ese era el punto, dónde estaban los ancianos de la iglesia. Y a causa de eso, a causa de esa actividad de él, de que no era para ser sacrificado todavía, que él pensaba que ya tenía una madurez, que él pensaba que ya había logrado algo,
por causa de eso matan a Policarpo. Por causa de la entrega de Jerónimo, muere Policarpo porque se le da la dirección o el lugar donde estaban escondidos los hermanos. No solamente Policarpo, murieron como 15 hermanos más con él que eran como hermanos principales en la iglesia. Y lamentablemente Jerónimo no pudo con la culpa y no se pudo reunir más con los hermanos porque fue una vergüenza para su conciencia caminar en medio de los hermanos después de que habían matado a un gran grupo de hermanos de la misma iglesia. Hijos de hermanos, padres de otros, tíos de otros, familiares, personas que habían dado su vida al Señor, fueron muertos por culpa de esto que no se midió en lo que él realmente decía ser de sí mismo. Por eso el peligro, hermanos. Por eso cuando una persona dice, no, hermanos, yo ya entendí, si ahora voy a ir a predicar afuera. Cuidado, no es que no prediquemos afuera, hay que prepararse. Yo puedo compartir mi fe, pero también afuera hay personas que saben mucho y que pueden rebatirte y poner una duda en tu corazón. Entonces, para eso, preparémonos. Vayamos acompañados, no hagamos cosas a la tonta y a la loca, como decía mi abuelita, ¿verdad? Porque en eso puede haber sufrimiento y podemos traer pérdida a la casa del Señor. Por eso el Señor va a trabajar en estos aspectos en nuestra vida. Para ir terminando, hermanos, también está la palabra piromai, ¿ya? Que es otra palabra para prueba que se ocupa a lo largo de la Biblia y que significa quemar o pasar por el horno por purificación, ¿ya? Cuando Apocalipsis capítulo 3, verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. La palabra refinado es pasado por la prueba de fuego. Es ese proceso en el cual no solamente el Señor va a buscar que yo sea robusto, maduro, no solamente va a buscar el Señor que yo sea auténtico en lo que yo digo y tenga mis pensamientos acorde a lo que soy, sino que también el Señor eso lo va a ir purificando constantemente, lo va a ir depurando, lo va a ir saneando. Zacarías capítulo 13, verso 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré. Ahí está esa palabra. Piromai, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará en mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Eso tiene que ver con que nosotros cuando somos puestos a prueba, de nosotros salga la realidad de lo que somos. Por ejemplo, había un hermano que también parecía la historia de Jerónimo, un hermano en China particularmente, que él era tenía mucha facilidad para evangelizar. Y él pensaba de sí mismo que al tener esa facilidad, el Señor lo había mandado como a evangelizar a todo el mundo. Y los hermanos le decían, hermano, tranquilo, busca al Señor, que el Señor le muestre. No vaya y haga. Lo mismo, estando predicando, le predicó una persona que no era creyente, obviamente, y esa persona era familiar de los policías de la policía, de uno de los policías. Cuando le dijo, sí, yo te acompaño a la iglesia. Uy, el hermano evangelizó a uno en China. Uy, hermano, ganamos una familia para Cristo. Tráiganlo a la iglesia. Lo metió en la iglesia, hermano, y junto con esa familia venían todos los policías y se llevaron toda la iglesia presa. Eso es porque no fue guiado por el Señor. Los hermanos en China no podían darse el lujo de hacer estas predicaciones en plazas. O que yo soy cristiano y tú también. Ya, pues reunámonos juntos. Hoy día, gracias al Señor no nos pega tan fuerte esto, ¿verdad? Pero podría llegar a pasarnos. De que alguien pudiese aprovechar la instancia de que yo voy a compartir y sea el lobo detrás de la oveja, ¿verdad? De alguna manera venga a ser como la trampa. Esto fue hace poco, que con mi esposa veíamos unos videos en internet de unos hermanos que estaban evangelizando, eran en Afganistán, no me acuerdo qué país de esto, y que el hermano iba traficando Biblia al país. Y venía con la mochila llena de Nuevos Testamentos, estos chiquititos de los Gedeones. Y justo va pasando la puerta de acceso y él iba así como tranquilo, ¿verdad? Para no llamar la atención. Y llega un guardia y le dice, necesito revisar tu mochila porque eso es al azar. Y el hermano dice, aquí llegué. Porque allá es pena de muerte en estos países que son extremistas. Y es un hermano joven, un hermano de 27 años, iban los dos, iba al matrimonio.
Y él cuenta en el testimonio que está en internet que cuando va a pasar la puerta, él dice, Señor, hace un milagro. Señor, por favor, que esto sea un milagro porque voy a morir, va a morir mi esposa. Y abre la mochila del guardia, lo mira, y estaban todas las Biblias ahí, po. Y cierra la mochila y dice, ya, vaya. Y el hermano queda así, pálido, él dice, hermano, estaba pálido, así, no sabía. Y cuando y él se da vuelta, y el guardia le dice al oído, yo también soy cristiano. Y estaban todos ahí, hermano, ocultos, porque él, o sea, eso fue una obra del Señor, obviamente, hermano, que pasó ahí, gracias al Señor, para poder llevar las Biblias a los hermanos de ese país. Pero el hermano, él cuando vio al guardia, así, era un guardia grande, todo serio, dijo, no, este hombre me va a destruir aquí. Y él también era cristiano y estaba ahí incógnito. Porque lamentablemente, hermanos, eso es lo que sucede cuando la iglesia es puesto en estos aprietos sociales, en estos aprietos del imperio, donde no solamente somos transformados por la gracia del Señor, de lo que somos, de estos hombres viles, ¿verdad? Hombres tenebrosos, llenos de concupiscencia, de pecado. Ese es un aspecto de la transformación del Señor para nuestras vidas. Pero Él no solamente quiere eso, también quiere nuestro corazón, nuestro servicio, nuestro carácter, nuestra devoción al Señor, nuestro estudio personal, nuestra comunión íntima. Él lo va a perfeccionar antes que Él venga, para que no heredemos el reino del Señor de una manera vergonzosa, ¿verdad? Sino que seamos considerados como un hermano que dio su vida al Señor, que cuando yo llegue al reino eterno, el Señor diga, venid benditos de mi Padre, y no huyamos de Él avergonzados y desnudos, como dice la palabra. ¿Cuánto llevamos, hermano? Ya estamos en la brecha, ¿verdad? Chuta, no puse a grabar, hermano, no sé cuánto llevo. 1:10, amén. Aquí vamos a terminar. Entonces, hermanos, volvamos al capítulo 2 de Apocalipsis para terminar. Solamente este verso, no vamos a poder leer lo que viene. El Señor nos ayude a darnos un poquito más de tiempo después. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, vimos el padecimiento, el propósito del padecimiento, el propósito de ser probados. No alcanzamos a ver algunos aspectos de la diferencia entre ser tentado, pero los voy a mencionar en una pequeña tabla comparativa mental que pudiéramos hacer. La tentación del enemigo, a diferencia de la prueba de Dios, es que la tentación viene por las debilidades del hombre. El Señor nunca va a poner, si usted tiene problemas con el alcohol, nunca va a poner una invitación a tomar o a beber o a alcoholizarse si esa es su debilidad. Eso no lo tome como un aspecto de, el Señor quiere probarme, entonces yo voy a ir al medio de eso para ser probado. No, usted va a caer, porque esa es su debilidad. Esa es una tentación del enemigo. La prueba viene por la presión de las cosas que acontecen, que ponen a prueba mi fe. La tentación viene por la seducción de mis debilidades intrínsecas como ser humano. Amén. Y eso hay que aprender a diferenciarlo. Entonces, el origen de la tentación de Satanás es una atracción interna hacia lo que está prohibido. Es como un cebo y un anzuelo. El objetivo de eso es hacernos fallar, corromper nuestro carácter, apartarme del Señor, hacerme sentir sucio delante de Él. Esa es la tentación. Es buscar que mi dependencia hacia el Señor no sea mayor, sino que desaparezca, corromperla, destruirla, ¿ya? Y el resultado de la tentación es la esclavitud de tu corazón. Es que la consumación de ese pecado conlleva a la separación, que es la muerte, que va a hablar Santiago un poquito más adelante, no lo vamos a ir a tratar por causa del tiempo. La prueba de Dios produce paciencia, la tentación produce esclavitud. La paciencia abraza el proceso a largo plazo, acepta el dolor temporal y obedece a una victoria de manos del Señor. La seducción es satisfacer el deseo instantáneamente. No es algo que yo debo trabajar a largo plazo, es algo que se activa en mí y yo deseo inmediatamente satisfacer. Como aspectos que tienen que ver con la sexualidad, aspectos que tienen que ver con las adicciones, aspectos que tienen que ver con la ira. Golpear a alguien para darle lo que se merece. Esos aspectos vienen del enemigo. La prueba, al contrario, genera dominio propio. Nosotros aprendemos a gobernar nuestros impulsos solamente
por medio de un dominio dado por el Señor. La tentación y la seducción resultan en la pérdida de nuestro control y los impulsos terminan siendo quien gobierna nuestro ser y no nosotros a ellos. Amén. Unos textos más, solamente para terminar, con respecto a este tema, con respecto a Tertuliano, en una carta que él escribe a los mártires. Dice: la cárcel hace al cristiano lo que el desierto hizo a los profetas. Ningún soldado va a la guerra rodeado de lujos. Considera que estás en un campo de entrenamiento. Cipriano de Cartago, en el año 252, en un libro llamado Sobre la mortalidad, escribe: ¿te sorprende que los cristianos seamos probados? El árbol que tiene raíces profundas no es arrancado por las tormentas. Es en el horno donde se prueba la vasija del alfarero y es en la adversidad donde se prueba al creyente. Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, habla en el capítulo 8, libro 1, dice: bajo un mismo fuego el oro brilla y la paja desaparece. Bajo un mismo trillo la paja es triturada y el grano es limpiado. Una misma aflicción que prueba y purifica a los buenos, condena y destruye a los hipócritas. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, porque no es una palabra fácil de que uno puede decir amén, gracias Señor por la tribulación, ¿verdad? El Señor va a ir purificando nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, que a veces nuestros anhelos provienen de la tentación del enemigo. Uy, me gustaría tener esto, pero eso es por causa de la envidia. Uy, en mi corazón está el anhelo de hacer tal cosa con mi vida, pero eso también a veces es proveído por los deseos de la carne. Y ahí es donde viene el Señor y nos pone un freno. No, pero Señor, yo anhelo esto, si yo lo hago para tu gloria, y empezamos a tratar de manipular al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto, que Él pueda darnos entendimiento del tiempo que estamos viviendo, que nos preparemos, que le busquemos al Señor, que nos hagamos un tiempo para estar delante de Él, de su presencia, en familia, conversar estos temas con otros hermanos, ver qué le parece a cada uno de nosotros los aspectos que están sucediendo, y que seamos hallados, como dice el Señor, en alabanza, en oración, que el Señor nos halle así antes de su venida. Amén. Oremos al Señor, hermanos, para finalizar.